La reforma fiscal 2014... Decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista con una temática por demás interesante, la cual va alrededor del mundo fiscal y para cierto tipo de empresas. Quizá en algunos casos no les corresponda esta temática para el cumplimiento de obligaciones que sea de su empresa, pero es un tema que, además de ser interesante, tarde o temprano irá permeando cada vez más en muchas operaciones en México. Pero antes que nada, quiero presentarles a mi amigo y entrevistado el día de hoy, quien es el señor Gilardo Olivos, socio director de Andersen en Tijuana. Gilardo tiene una trayectoria de 20 años en empresas de transferencia, que es el tema que vamos a estar tratando hoy. Ha estado en diversas firmas internacionales. También es con formación de economista, consultoría en su historial curricular, consultoría en el Banco Interamericano de Desarrollo y para el gobierno federal en lo que es hoy en día la Secretaría de Economía, entonces la SECOFI. Gilardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender nuestro llamado para esta entrevista. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, tardes, lo que corresponda con esto de la diferencia de horarios. Al final la intención es, primero que nada, agradecerte y pues estar a la orden para platicar estos temas que en el hoy, con las operaciones intercompañías en términos de precios de transferencia se vuelven relevantes para propósitos de cumplimiento fiscal y pues para la autoridad, honestamente para la recaudación, ¿no? Entonces, creo que es buen momento, es un tema actual, es un tema de contabilidad, de efectos fiscales, que hoy día pues toma mucha relevancia para las empresas en México que tienen operaciones con partes relacionadas. De acuerdo. Voy a compartir la presentación que nos hiciste llegar para nuestro público en redes. Obviamente en radio la tendrán disponible también en nuestras diversas redes por si la quieren verificar posteriormente. Pero bueno, pues vamos a empezar con el tema de precios de transferencia, cumplimiento y fiscalización en nuestro país, ¿no? Uno de los temas iniciales que yo te preguntaría es, bueno, y dándole seguimiento aquí a la presentación, ¿cuáles serían el tipo de sujetos obligados que se encuentran para estos efectos? Mira, y gracias por la pregunta, porque es técnicamente de donde surge esta obligación y la necesidad de cumplir con este ordenamiento. Son prácticamente personas físicas o personas morales. Los artículos en donde nos basamos para determinar a quiénes les aplica son el artículo 76, fracciones 9, 10 y 12, en donde determinamos, de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, se determina que las personas morales que tienen operaciones con partes relacionadas, ya sea con hermanas en el extranjero o empresas en México, es decir, una transacción doméstica, están obligadas a determinar sus utilidades o la utilidad de la compañía con base a ciertos criterios que la misma ley te emite para decir que estas transacciones realizadas se hicieron como si lo hubieran hecho terceros en el mercado. ¿De acuerdo? Aquí entonces yo te preguntaría, a mí me queda claro que, por ejemplo, una maquila que es subsidiaria aquí en Juárez o en Tijuana de alguna matriz en Estados Unidos o en otro país, se entiende y existe incluso el tema de que conciben de que nunca pagan impuestos porque en realidad operan a costo, ¿no? Son centros de costo.
Sin embargo, bueno, pues se entiende que tiene que haber una mecánica en que dejen una recaudación y se crea el mecanismo de precio de transferencia. Pero si yo tengo una empresa mexicana y, bueno, o dos empresas mexicanas y entre ellas se comparten servicios o venta de bienes, también estas estarían sujetas a este escenario por el hecho de que pudieran estarse vendiendo sus servicios o bienes a precios por debajo del mercado. Sí, y mira, esta es una pregunta muy común y la verdad un poco para aclarar este tema. Precios de transferencia, lo que revisa en esa transacción doméstica es la rentabilidad que va a dejar en México. Es decir, tanto la que gasta como la que acumula, es decir, la que recibe el ingreso. ¿Qué resulta? El tema de la fiscalización va más que todo en la mecánica de la deducibilidad que la empresa que gasta lo va a utilizar. La que acumula como quiera va a recibir el ingreso por haber vendido el bien, el servicio o la transacción que realiza, acumula y paga. Pero la que genera los gastos y sobre todo en temas de intereses, servicios administrativos, por ejemplo, que son muy comunes, vamos a hablar de, y lo pongo entre comillas, un outsourcing que no necesariamente es lo que nosotros evaluamos, pero sí tipo de empresas que prestan ese servicio de llevar la administración de la otra, tienen que tener una deducibilidad por el gasto que hacen la que recibe el servicio. Y eso debe de estar de acuerdo con terceros en el mercado, seguir ciertas reglas, procurar que sea realmente una compañía que está realizando las operaciones a valores de mercado, como si lo hiciera un tercero, y ahí se determina la utilidad que genera y en términos de esa utilidad poder pagar el impuesto, ¿de acuerdo? Esto es para propósitos de tener un equilibrio o una equidad de la que ingresa y la que gasta, y al mismo tiempo que sea comparable con terceros en el mercado. Entonces, esto es importante porque en principio quienes han escuchado estos temas podrían decir, bueno, pues es un tema para transnacionales. No, es un tema aplicable a todo sujeto que tenga estas relaciones interempresa, no importa que ambas sean nacionales o tengas relación con transnacionales, ¿no? Es correcto, es correcto. Y un poquito el tema que mencionabas al inicio sobre las maquiladoras. Las maquiladoras son un ente particular, un régimen específico en el cual estas compañías sí pagan impuestos. Realmente son compañías que están sumamente delimitadas, con características específicas, con obligaciones particulares y con una mecánica de fiscalización para ese sector. De hecho, pues el INDEX como cabeza en el sector, como representante de las maquiladoras, pues realmente está pujante en términos de determinar las mejores prácticas por parte de la autoridad en términos de la regulación para que sea equitativo y no genere conflictos, porque al final del día esta regulación para las maquiladoras nace a partir de decir que la compañía en el extranjero no genera un establecimiento permanente en México y por consecuencia se le dice a ese residente en el extranjero que tiene que pagar sus impuestos con base en un artículo de la ley, el 182, con un par de fracciones, la 1 que es el APA, el Safe Harbor, y la 2 que es el APA. Entonces, bajo estas consideraciones, las maquiladoras tributarán, pero nunca dejarán de pagar impuestos, ¿no? Entonces, como alguna vez también se menciona en alguna entrevista con un funcionario público que hizo mención de que la maquiladora no paga impuestos, honestamente no es una realidad. La verdad es que las maquiladoras son un sector muy fiscalizado que siempre ha pagado impuestos y que siempre se procura que tenga el equilibrio en términos de qué tanto tiene que pagar, ¿no? Y por supuesto, estamos hablando de impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se tiene que pagar por ejercer una actividad económica y tener un beneficio. O sea, aparte genera retenciones de impuestos de los empleados y la derrama económica que provoca y la seguridad social y otros temas. Pero en concreto, el impuesto sobre la renta sí lo paga por esta mecánica porque sus operaciones son diferentes a las de operadores tradicionales. Que eso pudiera pasar entre los nacionales, ¿no? Yo tener empresas que me brindan servicios mías del mismo grupo corporativo y que por como las manejo terminen convirtiéndose en centro de costos. No sé, tengo mi despacho de contadores que me brinda mi mismo servicio dentro de mi corporativo, pero es una empresa separada y yo les pago el costo real de su operación, pero no les doy una utilidad. Ahí se generaría este escenario de obligación de precios de transferencia, ¿no? Exacto, y ahí se generaría de alguna manera el conflicto que no estarías cumpliendo o no se estaría cumpliendo con ley, porque como bien comentaste,
la rentabilidad que debe recibir aquel el que presta el trabajo o el servicio es el que debe de utilizar para poder pagar sus impuestos en México y hacer equitativo, ¿no? Esto abre el abanico de cobertura de este concepto de precios de transferencia a una gran cantidad de contribuyentes en México. Tenemos muchas empresas medianas y pequeñas que tienen empresas pares del mismo grupo, aunque no se conciban grandes corporativos, el simple hecho de tener dos empresas, tú mismo como socio, las vincula, ¿no? Exactamente, y la vinculación en ese sentido, dice el artículo 76, en el sentido de quién es una parte relacionada, es cuando tienes un control directo, indirecto, una relación de tenedores accionarios para propósitos de identificar que son partes relacionadas, o hasta las mismas normas de información financiera hacen mención de que si tú eres la empresa A, que es dueña el papá, y la empresa B es dueño el hijo, aunque sean pues padre e hijo, están relacionados en esos términos, ¿no? Aunque uno no sea parte accionaria de la otra, o a lo mejor no haya una relación directa respecto a las operaciones entre ellas, pero esa relación filial las hace relacionadas y en consecuencia deberán de cumplir con el análisis de precios de transferencia para cada uno. De acuerdo. Aquí en esta filmina que tenemos, bueno, pues nos habla de quiénes son las obligaciones, ¿no?, que tienen que cumplir esos contribuyentes. Es correcto. De hecho, un tema de relevancia es que hoy día la mecánica de registro de precios de transferencia obviamente va muy de la mano con cómo lo vaya registrando la compañía o cada una de las compañías en su registro contable. De ahí entonces que esta información, al existir el tema de la contabilidad electrónica, automáticamente la autoridad ya está determinando y está recibiendo información de que tú tienes una operación frecuente con una compañía B. Y esta compañía B le empiezas a ver de forma mensual en pagos provisionales y obviamente en la declaración anual. Dicho lo cual, este tipo de empresas pues deberán de tener cuidado en términos de decir, oye, además de que estoy haciendo mi contabilidad, hago mi registro fiscal, que diga contable, veo el registro fiscal de la otra parte relacionada o de la otra parte, si es relacionada, deberé cumplir con un estudio de precios de transferencia en donde si la necesidad o el efecto es de una compañía muy grande que rebase los 791 millones de ingresos acumulables, esto le lleva directamente a la obligación de cumplimiento de las famosas informativas BEPS, que es las compañías que en inglés se llaman Best Erosion Profit Shifting, en donde lo que necesitas es documentar a nivel local, la famosa informativa local, informativa maestra o informativa país por país. Pero esto ya son gente o compañías bastante grandes que deben de tener en cuenta esta relación y obviamente de acuerdo al 32H del Código Fiscal te hace mención de este cumplimiento y el 76A en renta es la que te obliga a tener esta documentación. Gil, tenemos que ir a corte en la radio. Dame unos segundos, vamos a corte y regresamos. Seguimos aquí en redes sociales. Correcto. Bien, ahí en 2 minutitos regresamos. Entonces, bueno, retomando un poquito la temática, precios de transferencia no es un tema exclusivo para transnacionales, aplica a empresas nacionales y además con el esquema actual que tenemos de la estructura de contabilidad electrónica, de facturación electrónica, pues es casi en tiempo real notorio cuando empiezas a tener una relación constante con una operación de la que además con el registro de socios tendrían toda la mano para darse cuenta que son partes relacionadas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto no nada más lo metes a través de la contabilidad electrónica. Si la compañía presenta su DICIP, si la compañía genera su dictamen fiscal, deberá de presentar ciertos anexos en donde determine si existe o no de forma clara y contundente la relación de empresas relacionadas en términos de el cumplimiento de estos dos declaraciones y dictámenes, ¿no? Entonces, para tú poder cumplir con esa parte, deberás de tener tu estudio de precios de transferencia, si es con el residente en el extranjero, la declaración informativa múltiple, que también se sube al sistema del SAT, hace que cada uno de estos elementos se vayan relacionando y te tengan cada vez más fiscalizado en términos de revisión de cumplimiento de estas actividades, ¿no? Entonces, yo, en lo particular, recomiendo que si eres una empresa, si eres una persona moral o persona física
que está sujeta a este tipo de operaciones, seas transparente y lleves a cabo tu documentación. No tiene caso que no lo hagas, porque al final te pueden, con tantos sistemas, encontrar, y al final del día las multas, los recargos y lo que pueda venir, te va a venir a complicar la existencia, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí ya estamos por regresar al aire en unos segunditos, dame. Listo, volvemos al aire aquí en Solo Negocios Radio, platicando con Gildardo Olivas, quien nos platica sobre esta temática de los precios de transferencia, y nos quedamos en estas obligaciones de los contribuyentes, que también nos íbamos a la temática de empresas muy grandes que están obligadas a las declaraciones BEPS o derivadas de BEPS, que es el planteamiento de la OCDE para buscar, ¿no?, disminuir la erosión de la base tributaria que se han ejercido por algunas empresas muy, muy grandes tipo Google y Apple, que han sido acusadas de ello en algún momento dado. Y claro, que, bueno, esas no necesariamente son obligaciones de cualquier tipo de contribuyente, pero que pues al final del día son informativas, ¿no?, de quiénes son tus socios, de cómo operas las determinaciones corporativas de mover la utilidad de un lado a otro, ¿no? Claro, y que al final del día estas obligaciones ya no nada más son nacionales, es decir, en México. También ya son obligaciones en el extranjero, Estados Unidos, principalmente, que son nuestro socio comercial, y en Europa también, ¿no? Entonces, este cumplimiento para las empresas mexicanas que llegan a este monto de 791 millones, 91 y medio, por decirlo así, de ingresos acumulables, no significa que nada más sea entre partes nacionales, sino el ingreso acumulable de la declaración del ejercicio, están obligados a cumplir este 32H y el 76A para cumplimiento de BEPS, ¿no? Entonces, acotando, ese umbral de 791 millones de pesos es para los cumplimientos de la BEPS, pero los demás sí están obligados a precios de transferencia. Sí, independientemente. Si tú tienes operaciones, cumples con la documentación doméstica, y si tú llegas a esos ingresos acumulables, tienes que cumplir con la obligación BEPS, que dicho sea de paso, tú lo que vas a hacer en diciembre de este 2021 es presentar el BEPS del ejercicio inmediato anterior del 2020. Sin embargo, la documentación del 2020 se presenta en este 2021 a más tardar en junio, porque si te dictaminas, tienes esa oportunidad. Si no te dictaminas, deberás de presentarla para el 31 de marzo, que corresponde a la declaración anual del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Y el siguiente tópico de obligación dice esquemas reportables, que es un tema que quizá los pocos que hayan escuchado de ello, como público en general, pues digan, pues es una obligación de los abogados y de los contadores y demás, pero al final del día sí recae la temática sobre los contribuyentes, ¿no? Sí, lo que son esquemas reportables definitivamente es un análisis por parte del contribuyente, por parte del asesor fiscal, y en el práctico, y lo más reciente que salió es si una maquiladora está obligada a presentar este esquema reportable y esta informativa que debería de suceder. Pero en el particular, en las maquiladoras, la maquiladora está sujeta a un cierto régimen que ya implica brindarle a la autoridad una serie de requisitos, informaciones, situaciones fiscales de activos, depreciaciones, gastos, que si tú presentas una informativa de esquemas reportables, pues no estás llegando a un beneficio fiscal o económico, ¿no? Es una obligación. Entonces, hay controversia, hay una situación que hay que revisar de facto con su asesor fiscal para determinar si es o no viable presentar dicho esquema reportable. ¿Me explico? Yo, en lo particular, y conforme a la posición de la firma, no sugerimos que se presente, porque una maquiladora ya tiene cierta información presentada a la autoridad que puede la misma autoridad entender que no estás generando un beneficio, sino simplemente estás haciendo un cumplimiento. Pero sí es un tema muy particular del contribuyente tomar la decisión de presentar en términos de ser cauteloso o definitivamente por lo legal no presentarla, ¿no? Y esa la maquila específicamente, o sea, el resto de contribuyentes pues sí tendrían, si tienen beneficios arriba del umbral, creo que fueron 100 millones, que también el problema es cómo mides los beneficios, porque no estás hablando de utilidades propiamente, ¿no? Claro, y es que ahí ese también es otro tema, ¿no? Puede haber beneficios en la parte de comercio, en la parte fiscal, en la parte legal, etcétera, y si sumas todos estos y llegan
a los 100 millones, pues entonces sí tendrías una necesidad de presentar dicha informativa de esquemas reportables, ¿no? Bien. Ese es el punto en el práctico. Ahora, en cuanto a esta obligación del auditor externo, o sea, el precio de transferencia te lo estructura un tercero, pero además hay alguien más, un cuarto, vamos a decir, una cuarta participación. Pues más que... Pocas empresas tienen auditor externo, ¿no? Sí, más que auditor externo, pues realmente son aquellas compañías que se dictaminan, en donde el auditor lo que tiene que comprobar es que todas las compañías que tienen por presentar un dictamen fiscal deberán de considerar el anexo 16, 17 y el cuestionario de precios de transferencia, en donde indique que sus operaciones fueron realizadas a valor de mercado y que no fue necesario generar un ajuste adicional a dichas empresas. ¿Me explico? ¿Y quién lo va a firmar? Lo firma el auditor, el CPR, quien al final de su dictamen fiscal confirma y afirma que la compañía cumplió, y en consecuencia ese aviso se va directamente al SAT, en donde, insisto, amarran con la contabilidad electrónica, amarran con el anexo 9, amarran con la DICIF o amarran con la declaración anual. Entonces, técnicamente, insisto, la fiscalización para los contribuyentes en México cada vez es más fuerte, cada vez necesitas ser mucho más transparente y bueno, pues la verdad es seguir la ley, eso es todo. Y ahora las facultades de las autoridades, ¿ellos qué revisan? Al momento por ejemplo, es una buena pregunta al momento de la fiscalización, porque se puede llegar a una revisión de gabinete a una empresa doméstica, a una empresa en Juárez, en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara, para revisar a lo mejor el pago del 2% de nómina, por ejemplo. Pero dentro de ese pago también te dicen que en una de sus preguntas, te preguntas si tienes operaciones correlacionadas o partes hermanas, ¿no? Y te dicen, ¿tienes el estudio? Y ahí es en donde empiezas, ya la autoridad pudiera tener un inicio de revisión en donde, oye, si tienes operaciones con partes relacionadas, cuentas con un estudio y ahí se pueden quedar. Ellos no están facultados hasta el momento para determinar si ese estudio o ese documento realmente cumple. Lo que estos hacen es, hablan a grandes contribuyentes, a fiscalización internacional y giran el caso diciendo, oye, yo tengo esto para propósitos de una revisión, te lo dejo. Ya fiscalización internacional se da cuenta si tienes o no que asistir a una auditoría particular de precios de transferencia. ¿De acuerdo? Ese concepto de fiscalización internacional es una parte de las dependencias del SAT, o sea, es un departamento de especialistas en precios, exacto, ¿no? Así es. Y en donde se detonan precisamente las auditorías de precios de transferencia, en donde, dicho sea de paso, y en una de las láminas más adelante, comento que este equipo, pues técnicamente está empezando a tener más preparación y a hacer más, ¿qué te diré? Hacer más escrutinio de las transacciones, ¿no? Ser más detallista de la información que se presenta a la autoridad y obviamente a contravenir si dices tú que la compañía está a valor de mercado en una operación de regalías o una operación de servicios administrativos, ellos ya pueden tener la capacidad, o siempre la han tenido, pero ahora con más detalle, el poder contravenir lo que tú estás diciendo y decir, ¿sabes qué? Esto no es posible, sobre todo cuando son operaciones con el extranjero, ¿no? Y en las mexicanas también hacerlo, porque al final del día, pues quien toma la deducción pudo tomar más deducción de lo que se esperaba, cuando debió haber sido menos, ¿no? Ahora, otro de los puntos es que hoy día se está dando el tema de la devolución o ir por la devolución de IVA. Generalmente ya en sus requerimientos y en la lista de información que solicita te dicen, ¿tienes estudio de precios de transferencia porque tienes operaciones con el extranjero o con una empresa hermana? Y tú tienes que contestar que sí, y en ese caso presentar el estudio porque va a ser parte de la documentación soporte que la autoridad lo va a considerar para poder regresarte el IVA. ¿De acuerdo? Le voy a dar a la siguiente, Filmina, ¿no? Sí, claro. Ahí, perdón. Bien, la Administración Central en fiscalización de precios de transferencia. Es correcto. Aquí, pues bueno, prácticamente, como lo comentábamos, hay
hay transacciones de alto perfil que se tienen que cuidar, sobre todo cuando se hace una reestructuración de negocios, cuando existen cargos corporativos específicos, cuando hablamos de intangibles, es decir, regalías, asistencias técnicas, know-hows, que son prestados entre partes relacionadas, operaciones financieras y el tema de que pudiera ser atribuible un EP a un residente en el extranjero, ¿no? Entonces, estas transacciones en particular, nosotros como especialistas de precios de transferencia, lo que debemos de hacer es tener un muy buen análisis al respecto, dejarlo descrito para propósitos de la operación y que en su momento, si la autoridad lo lee, pueda entender que no existen o que si existen las razones por las cuales estás considerando que la transacción está a valor de mercado, siendo que así fuera, o especificar cuáles son los elementos que utilizaste para que estuviera a valor de mercado por las situaciones económicas particulares en la transacción que menciono, ¿no? De ahí entonces también que las operaciones nacionales, como pongo ahí partes relacionadas nacionales, también ya son parte de una fiscalización por parte de la autoridad para evitar, como lo comentaba hace rato, el que una pueda tomar una mayor deducción o que la otra que acumuló, pues eso no le va a preocupar, esa como quiera va a pagar el impuesto, pero la que tomó la deducción en unos intereses, en una regalía, etcétera, realmente se justifique y pueda quedar documentada como si fuera hecha entre terceros o particulares, ¿no? Bien. Hay una cosa que se me ocurre y quizás sea una pregunta no de tan alto perfil, pero oye, en un momento dado, si yo creo que mi operación con mi parte relacionada sí está a precios de mercado, tengo que estructurar el estudio completo. He visto algunos estudios son bastante complejos, o simplemente cotejar con el mercado que realmente estoy aplicando precios de mercado. Mira, en este particular sí es importante aclarar lo siguiente. Como dueño de la empresa muchas veces decimos, oye, ¿sabes qué? Es que yo vendo a valor de mercado porque la compañía, la competencia también vende más o menos al mismo precio, el tercero también y demás. Pero eso es información que no es pública. Los estudios de precios de transferencia se conforman de información pública en donde la autoridad, como el contribuyente, puede verificar en una base de datos, en la Bolsa Mexicana de Valores, en algunas bases de datos de regalías y demás, que esta información realmente fue llevada a cabo y se cerró. El tema de buscar en Internet, pues solamente son cotizaciones. Y esas cotizaciones no sabemos si realmente se cerraron. Y así se queda. Entonces, es muy complicado decir que te las vaya a aceptar la autoridad. Tendrías que hacer algunas otras cosas, pero lo ideal es que sea a transacción cerrada. ¿A dónde llego con esto? Que al momento de tú tener una documentación en donde digas, oye, yo sé que los terceros se manejan así, es porque además de tener tú como compañía una operación con partes relacionadas, puedas tenerla con terceros. Y esos precios de terceros te puedan ayudar a determinar que lo que hiciste entre partes relacionadas es similar a lo que buscaste en el mercado. Solo en esos casos se puede hacer y el método se llama, es el famoso PC, precio no comparable, para propósitos de revisar que la autoridad pueda estar de acuerdo contigo en términos de la rentabilidad que dejó esa transacción. Excelente. Gil, precio comparable, no controlado. Adelante. Perdón, tengo que ir a corte en radio. Regresamos en segundos. Seguimos aquí en redes sociales. Seguro. Bien, ok. Entonces, bueno, pues retomando estos puntos, el incremento de la fiscalización que busca la autoridad va creando programas específicos porque reconoce, como dicen ahí esos subsectores, pues que ahí es donde también se puede aglomerar algunas de las actividades que más puedan usar este esquema en partes relacionadas, ¿no? Sí, no, y recientemente, no muy lejos, y precisamente en este gobierno, el tema de la química y farmacéutica ha estado en el ojo del huracán. Compañías grandes han estado envueltas en cierta revisión en términos de sus operaciones intercompañía. El sector automotriz no se diga a nivel internacional. El sector agropecuario ahora viene con cierta preponderancia porque al final del día el sector primario, pues, que es todo lo que son las siembras, cultivos, semillas y demás, que se venden y compran, sobre todo en la frontera
y en el caso de Mexicali, en el Valle, que tienen empresas empacadoras en Mexicali o en San Luis Río Colorado, de corporativos en el extranjero, en California, que siembran y piden que se empaque y que se regrese el producto a Estados Unidos para venta en Estados Unidos. Esa relación ya empieza a ser cada vez más fuerte entre México y nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces, estas son, de alguna manera, los sectores que se están empezando a revisar. Y quiero entender también en Chihuahua, en el estado, sobre todo con el tema de los cárnicos, ¿no? Que también se exportan y se importan. Los granos que también se dan allá en la región son parte de la operación que se está empezando a fiscalizar. De acuerdo. Ahí vamos a regresar de nueva cuenta. Dame unos segunditos. Ahí estamos regresando aquí en Solo Negocios Radio, Radio Mexicana 1300. Y bueno, platicando con Gilardo Olivas. En su caso, bueno, pues otro de los temas que vienen aquí es cómo es la práctica, ¿no? De la fiscalización, cómo se inicia el proceso, qué se tiene que hacer y responder, ¿no? Entendería que es la temática del lado derecho. Sí, mira, en el tema de la fiscalización, la autoridad lo que hace es que una vez que tiene los elementos para poder emitir un requerimiento de información directo al contribuyente, si este se dictamina, primero pasa a través del CPR, quien recibe la solicitud. Si este CPR tiene la información, se la presenta a la autoridad. Si la autoridad queda satisfecha, pues queda cerrado el tema, pero regularmente no la tiene. O sea, no tiene todo el documento, más que simplemente de haber dicho que la compañía había cumplido con ciertas características. Entonces, automáticamente, el contribuyente tendrá que ir con su asesor de precios de transferencia para poder hacer frente a esa documentación que está solicitando la autoridad, para empezar a recibir y entender el por qué la autoridad no está aceptando la transacción, en términos de que esta pudo haber estado fuera de rango y en consecuencia, pues obviamente no tomar la deducción, o a lo mejor la acumulación faltó, etcétera. No hay diferentes puntos, pero en lo general es esto, acumulación o deducción. Y de ahí se empieza a unir y venir con la autoridad en términos de memos, explicación, negociación, sobre todo para entender que en el año X de esa transacción no pudiste o no se pudo cumplir por algunas circunstancias económicas, o si se cumplió, cuáles fueron los factores o consideraciones y características que el asesor de precios tomó en cuenta para determinar que estabas a valor de mercado. Y obviamente la contraparte va a decir, oye, yo sé, porque ellos tienen todavía más información de empresas como la tuya en México, que realmente no pasaron por lo mismo o que sí pasaron, ¿no? Es decir, ellos tienen la posibilidad de usar esa información interna para también hacerlo comparable con lo que tú estás haciendo, cosa que tú como contribuyente o como asesor de precios, pues no puedes tener a todas las nacionales. Vaya, me explico, ellos tienen cierta ventaja en ese sentido de información o uso de información para poder poner en tela de juicio lo que en el estudio se está diciendo, ¿no? Y así hasta llegar a una conclusión por parte de la autoridad en términos de emitirte un comunicado o un cierre de auditoría para determinar qué fue, si te fincan ese crédito o no te lo fincan, o de cuánto va a ser, ¿no? Regularmente, diciéndote honesto, siempre sale un crédito que tendría que cumplir la compañía en términos de llegar a un buen acuerdo, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero teóricamente, si tú estructuras bien tu estudio de precios, o sea, si estás consciente de la obligación y entiendes que estás vendiéndote o deduciendo a precios que no son de mercado, y haces bien el estudio de precios y lo justificas bien, técnicamente deberíamos tender a que no haya un resultado de pago extra a la autoridad, ¿no? Es correcto. De hecho, a eso nos dedicamos nosotros, y es en donde cada asesor de precios de transferencia deberá de evaluar las mejores prácticas para soportar las transacciones intercompañía, en donde, pues en el caso de nosotros como firma Andersen, estamos justamente viendo esos puntos, porque a veces en volumen, y no hablo mal, simplemente a veces tienes mucho trabajo en una Big Four, que muchas veces dejas pasar características particulares que, pues obviamente esto te puede llevar a tener un conflicto más adelante en una auditoría. En el caso de nosotros, por la
cercanía, por la intención de resurgir en el mercado, pues lo que buscamos es tener un trato más cercano con el contribuyente, procurando buscar esos puntos que puedan solidificar la buena elaboración de un estudio de precios de transferencia, evitando cualquier riesgo adicional, y si no, bajarlo a cero, por lo menos sí manejar muy bien el riesgo para propósitos de un futuro, tener la documentación soporte, la explicación adecuada para evitar este cargo que te puedan decir en un crédito adicional, ¿no? Y esto es clave, por ejemplo, para cosas aquí en Ciudad Juárez. El tema de devolución de IVA, pues con la anulación de la compensación universal, muchas operaciones que tendían a exportar, aunque sea virtualmente, pues traen mucho IVA a favor y ya no lo pueden compensar y pues lo tienen que pedir en devolución. Y hay mucha traba. Y ahora con el asunto también de IVA 8% en frontera, contra el gasto de IVA 16 en muchas operaciones nacionales, pues también te queda mucho saldo a favor y muchas tienen trabado ese recurso ahí en las manos del SAT. Este tema resalta para cuando hay partes relacionadas, ¿no? Totalmente, totalmente. Realmente me ha tocado casos en donde precisamente al no tener la compañía un estudio de precios de transferencia del ejercicio, vamos a decirlo, 18 o 19, automáticamente le frenan la devolución de IVA porque no lo tenía. Independientemente de que hubiera hecho bien el registro y la explicación del por qué estaba solicitando tu IVA y demás, pero si era entre partes relacionadas, te lo frena. Pero entonces, si el IVA que estoy pidiendo ya no tiene que ver, por ejemplo, en el 20 no tuve vinculación con parte relacionada y estoy requiriendo recursos del 20, ya no me fiscalizan lo de otros años que sí tuve parte relacionada. No, porque a lo que voy es, si tú estás solicitando algún IVA del 20, por decirlo así, en el 20 tuviste operaciones con parte relacionada, te van a decir, a ver, para poder yo regresar del dinero, entonces necesito que me enseñes tu estudio de precios de transferencia, que estuviste a valor de mercado, que me presentes tu dictamen fiscal, ¿de acuerdo? Y regularmente estas operaciones no son solo de un ejercicio fiscal, sí son de años a la fecha, es decir, años me refiero 5, 10, X número de años, que independientemente de que tengas o no una relación más alta o menor, siempre la vas a tener. Entonces siempre va a haber una conexión en la que digas, oye, tuviste operaciones muy altas o muy bajas, como quiera necesitas el estudio. Ese es el gran tema, ¿no? Que al final el mismo contribuyente puede decir, oye, pero este año, ¿sabes qué? Pues solamente tuve una transacción de, puede decir algo irrisorio, 5,000 pesos. Estoy de acuerdo, tuviste 5,000 pesos, pero hay métodos y no necesitas contratar al asesor para que te haga un super estudio. Te puedes contratar al asesor para decirte a ti, oye, pues sabes que esta operación, documentala A, B, C y D y hazlo tú. Y eso pues ya habla de una negociación en términos de que tú estés tranquilo, le ayudas al asesor, el asesor queda pendiente contigo en caso de que hubiera una contingencia posterior. Pero sí es importante cumplir con esta parte. De acuerdo. Entonces, para aquellos que andan tras de devoluciones de IVA y que tienen trabado el recurso, habría que evaluar si no tienen el tema de... Un tema de precios. De acuerdo. Aquí en la siguiente filmina estamos hablando del sector agropecuario y agrícola. Si quieres desarrollarlo, pero yo tengo un punto ahí al respecto. Sí, claro. Mira, en el término inicial, sobre todo, insisto, el Valle de Mexicali está muy inmerso en su diario quehacer y reciben la semilla, la siembran, luego cosechan, luego la empacan y la regresan, ¿de acuerdo? Y esto muchas veces les, deja de lado la obligación, ¿no? Que en el 74 de ISR, en fracción 3 te dice que las compañías tienen que atender las disposiciones fiscales que la ley del impuesto sobre la renta involucra a este sector primario. Y una de esas es el artículo 76, fracción 9, fracción 12 o 9, dependiendo, que tienes operaciones con residentes en el extranjero y operaciones con partes relacionadas, que en consecuencias deberás de tener una documentación que ampare que esas transacciones están a valor de mercado, y al decir que están a valor de mercado, consecuentemente que estás pagando tus impuestos con correspondencia para el extranjero o para México en una manera justa, ¿no? Que resulta que técnicamente este punto lo han dejado de un lado y no tienen la documentación adecuada y por consecuencia están creándose un riesgo en el futuro sobre este particular, ¿no? Claro. Y luego en un sector que
pues viendo el tema del comercio internacional y en particular con el tratado con Estados Unidos, o como cliente en particular de Estados Unidos, pues estamos convirtiéndonos en superavitarios para ellos en términos agrícolas, o bueno, superavitarios para nosotros y deficitarios para ellos, y que se está convirtiendo en uno de los subsectores de mayor potenciación y crecimiento en aquella nación, o sea, como cliente de aquella nación. Entonces hay muchas operaciones vinculadas aquí en México, de esas operaciones de empresas partes relacionadas para lograr ese efecto de exportar sus productos a Estados Unidos, ¿no? Entonces ese éxito pudiera verse mermado precisamente por el incumplimiento de este contexto de precios de transferencia, ¿no? Claro, y que el tema está en no cumples, generas multas, que si bien a lo mejor tú las ves y no son muy altas, a lo mejor estoy hablando de 70 a 184 mil pesos por la falta de la documentación, pero eso lo multiplicas por el número de transacciones que estén involucradas. ¿Me explico? Y hablamos de un ejercicio, y si te vas para los ejercicios anteriores, pues ya los multiplicas por el número de años que no cumpliste, porque técnicamente no te van a soltar un año. Tienen 5 años, bueno, 5 años para propósitos de hacer la revisión la autoridad, y obviamente pues eso pone en riesgo al contribuyente el no cumplimiento en ese sentido. Y la falta de haber subido su anexo 9, que es el de operaciones con partes relacionadas en el extranjero, en donde también por no haber cumplido con esa obligación, te dan a ti una multa simplemente por no haberla subido en tiempo y forma. Además del no tener la documentación de precios. ¿Me explico? Entonces se van haciendo una serie de sumas de multas que ya no se vuelven sencillas, y como tú bien dices, pues pones en riesgo el negocio, ¿no? Y eso te sale en tu cumplimiento de obligaciones, y al rato también ya te anula padrón de importadores, exportadores, y te anula la operación. Entonces sí es mucho riesgo financiero el que provoca el cumplimiento, ¿no? Exactamente. Y que al final del día, si hablamos del anexo 9, es solamente con empresas relacionadas en el extranjero. Pero si tú tienes una operación nacional con empresas en México, no tienes que presentar el anexo 9, pero sí tienes que cumplir con el 7612, ¿no? Que es la obligación de tener operaciones documentadas cuando son relacionadas. ¿De acuerdo? Entonces, esto obviamente, como bien lo dices, el 76A, que es de las BEPS, si tú no lo cumples y eres una operación, tienes operaciones con el extranjero, te cancela el padrón de importadores. Y eso en una maquila o en una compañía grande distribuidora, pues le das por lo menos un mes de mucha angustia, porque en lo que reactivan, en lo que presentan, en lo que hacen, pues ya perdieron ahí bastante, ¿no? Claro. Gil, tenemos que ir a otro corte más y regresamos en unos segundos. Seguimos en redes. Ya. Algo que me gustaría hacer mención es los ajustes de la regla miscelánea, pero ahorita tú me dices... Si quieres, regresando para que no se quede sin que esté en la radio, pero retomando estos puntos, entonces, bueno, pues sí es un tema importante. Ahora, obviamente, de nuevo, y la plática siempre de precio de transferencia me ha tocado escucharla muchas veces, va alrededor de maquilas, de empresas que tienen las transacciones internacionales y demás, pero yo veo muchas operaciones medianas, pequeñas, en donde el socio de la persona moral que ocupa el inmueble es el dueño del inmueble y le renta el inmueble. O le aporta y dice, bueno, pues te lo presto, te cobro un interés, pago un impuesto. Pero al final del día son partes relacionadas. Tendrían que tener la previsión de estar supervisando estos temas, aunque sean operaciones chicas, ¿no? Sí, totalmente. E insisto, o sea, el riesgo lo están comprando ellos al no tener documentadas correctamente sus operaciones intercompañía. ¿Cómo administras ese riesgo? Diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo igual, o sea, y los comprendo perfectamente. Llegan y dicen, oye, es que lo rento igual que el tercero que está allá afuera y estoy a valor de mercado. Me parece perfecto. Qué bueno que lo dices. Yo te lo sugiero, vamos platicando cómo yo te puedo enseñar a que hagas esa administración, tengas tu estudio o documentación soporte para que la transacción esté soportada y no tengas ese riesgo en el momento de una revisión. Porque si te quedas sin ese soporte documental, la verdad, las compañías están en riesgo y empiezan por esa renta que no estuvo documentada y se pasan al servicio administrativo y se pasan a la regalía y se pasan a la compra-venta de producto, aunque esas sí hayan estado documentadas. Entonces, vuelves un problema grande el hecho de no documentar una renta. Claro.
¿De Ahí acuerdo? estamos regresando al aire, Gil, para el último segmento. Y bueno, Sí, pues claro. volvemos aquí en Solo Negocios Radio, en el 1300 de amplitud modulada. Y vamos a comentar esto de ajustes regulatorios en la resolución miscelánea. Sí, mira, a partir de hace, pues prácticamente en 2018, esta regla miscelánea toma mucho auge porque ahora el hecho de no documentar correctamente o documentar y darte cuenta después de haber presentado tu dictamen fiscal que la compañía necesitaba un ajuste, ahora es obligación del contribuyente y del asesor fiscal presentar ante la autoridad las razones por las cuales necesitaste hacer un ajuste, sobre todo cuando tienes que hacer un ajuste en el gasto, que tenga que subir el gasto, que automáticamente baja la rentabilidad, es decir, la utilidad de la compañía, y en consecuencia una posible pues disminución de pago del impuesto cuando ya lo habías pagado y entonces vas a pedir que te lo devuelvan. Entonces, estas reglas o estos ajustes que salen en la regla miscelánea, lo conducente es que lo hagas justo antes de la declaración anual o antes del dictamen fiscal, pero no posterior al dictamen fiscal, porque entonces detonas muchas más obligaciones y no nada más de precios, sino también de fiscal, es decir, la práctica fiscal, de recalcular la declaración anual y del equipo de comercio exterior. Sobre todo cuando tienes compra de productos del extranjero, en donde determinaste que el costo de venta de dichos productos debió ser menor, mayor, dependiendo, y el ajuste que corresponda precisamente para esa autoridad, en donde tendrías que decirle que el pedimento de importación estuvo mal hecho, tienes que volver a hacer un nuevo pedimento que involucra una disminución en el costo de venta, que involucra una disminución en la autoridad y que por consecuencia un estudio de precios de transferencia te llevaría a estar a valor de mercado por un ajuste de estos. Entonces, la intención que debes de tener es cubrir todos estos escenarios para evitar este conflicto de el ajuste de precios de transferencia, siempre y cuando lo puedas hacer antes de cada uno de los elementos con los que tú vayas a cumplir en declaración anual o DICIF o en dictamen fiscal en junio del ejercicio que corre, para presentar la información del ejercicio anterior. De acuerdo. ¿Me explico? Entonces, esto sí es muy relevante, porque si no, insisto, detonas más obligaciones y pones más en riesgo y obviamente subes a la palestra el efecto que estás ajustando y en consecuencia, pues la autoridad tiene más elementos para poder empezar una potencial revisión. Y esta es una regla aplicable a todos. A todos, ya sea, como bien dices, una renta chiquita que no pudiste, porque era la empresa más pequeña y le rentabas mucho más bajo para que ésta pudiera salir con sus gastos, hasta un evento de una compañía que importa maquinaria y equipo, que estuvo importando a precios muy altos cuando debió haber sido a menores precios, y esto detona un verdadero conflicto, ¿no? Al final, de cómo organizar la información para presentarla a la autoridad y tener pues el menor golpe posible para tal situación, ¿no? ¿Y el tema de los papeles de trabajo y esta revisión? Justamente pues son donde la autoridad se basa precisamente en lo que el asesor de precios está preparando justo para un potencial escrutinio de parte de la autoridad para revisar que lo que hiciste, las comparables, el análisis, la explicación, los activos utilizados y las funciones realizadas por el contribuyente hacen sentido para decir que estás a valor de mercado y que en consecuencia la autoridad puede entender que lo que tú pusiste pues está razonable y que lo que ellos puedan tener pues pueda ser debatido de forma más clara en términos de las relaciones que ellos puedan tener, en términos de la información con la que cuenten y para propósitos de estar en igualdad de circunstancias explicándolo correctamente. ¿Por qué lo pongo? Porque muchas veces me ha tocado ver cuando cambia la compañía de asesor que el anterior asesor, pues sí, realmente dijo, pues es una operación de distribución, pero realmente no armó bien el papel de trabajo y el estudio anterior decía una serie de comparables que no tenían ni sentido de haberlas utilizado dentro de la documentación. Y es cuando dices, oye, esto no hace sentido. O sea, utilizaste, no sé, operadoras de servicio cuando era una distribuidora, etcétera. Y entonces es cuando tienes que armar mejor el papel de trabajo en ese ejercicio
para poder solventar ese error que pudo haber resultado en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene 5 años la autoridad para revisar los papeles. Si te pescan ahorita en el 20, todavía tienen opción del 15-16 para propósitos de revisión, ¿no? De acuerdo. Eso es a lo que me refiero. Y pues ahora, digo, cuando entra el gobierno actual, se entiende que sacan a mucho personal del SAT y se pensaba que en un todo degradaría la calidad del personal porque había ya cierto alcance de especialización, pero entiendo que van mejorando la especialización en esta área de fiscalización de precios de transferencia, ¿no? Sí, el gran problema que nosotros vemos en términos de precios de transferencia es que tienen mucho trabajo para el equipo que tienen. Realmente la cantidad o la mecánica con la cual realizan la revisión de esas auditorías, pues es con calidad. El problema es que hay muchos en línea y entonces el tiempo se los come o la presión del tiempo se los come. Entonces tratan de resolver lo más rápido posible para pues, tener obviamente recaudación y que el contribuyente acepte dicha recaudación o crédito fiscal. ¿Me explico? Entonces, el punto de fondo es, en lo particular de las maquiladoras, es lo que se tiene que hacer en términos de una fórmula de la llama, y yo creo que esto lo podemos dejar para un tema adicional. Las maquiladoras tributan bajo el APA en un concepto que se llama Fast Track y una metodología, y la autoridad mexicana ahorita está en negociaciones con el IRS para determinar esta metodología, hacerla más flat, para que pueda abarcar de golpe a todo el sector y no tener que entrar en una negociación particular con cada uno de los contribuyentes que extendería el plazo y no les daría tiempo porque pues tienen 5 años, ya pasaron 3, me quedan 2 o hay unos que se vencen este año, ¿no? Entonces, ese tema de experiencia y conocimiento lo tienen. El problema es que no tienen el suficiente personal para atacarlo lo más rápido en términos de sacar los resolutivos con premura, ¿no? Pero conforme lo que hemos platicado, de alguna manera al final del día, ellos son el grupo de fiscalización especializada de precios de transferencia. Cualquier revisión de gabinete te puede, o una devolución de IVA te pueden decir, ¿tienes el estudio? No, te bloquean, ¿no? Sí, claro, Y definitivo. la fiscalización de precios, aunque no te lo esté haciendo un especializado. Exactamente, totalmente de acuerdo. Así puede suceder, ¿verdad? Y casos reales en donde, oye, ya estaban a punto de darte la devolución del IVA, pero se les ocurrió decir, tú ahí tienes el estudio, y no, pues entonces ya la dejaron en el escritorio y hasta que tuviste el estudio, porque resulta que esa compañía no lo tenía y te dan cierto tiempo para contestar, 5 días hábiles, y se vuelve un concepto complicado, ¿no? Entonces aquí lo que pudiera deducir de esta filmina es, las empresas tendrían que empezar a hacer una evaluación seria de decir, tengo verdaderamente operaciones entre partes relacionadas, entendiendo ese concepto, digo, está en la ley, pero a profundidad, ¿no? Decir, realmente estoy teniendo partes relacionadas, mi hijo me renta el inmueble, a mi esposa le di el dinero y me lo prestó a la sociedad, etcétera, etcétera, y ello me lleve a esta obligación y considerarlo, no importa que mi escala sea muy pequeña o una empresa muy grande, ¿no? De acuerdo, definitivamente la intención de procurar cumplir con los artículos que te digo de renta, el 76, prácticamente fracción 9 y fracción 12, les da la pauta de buscar esa tranquilidad en términos del beneficio del negocio, ¿no? Para evitarse conflictos más adelante, a posteriori, y que al final del día puedan transitar los años con cierta planeación que precios de transferencia les puede ayudar para que el negocio o la negociación intercompañía sea lo suficientemente rentable para cada lado, dándole ciertos riesgos y activos a cada una y en consecuencia un pago de impuestos razonable y justo. De acuerdo. Nos quedan como 3 minutos. Este sería el punto de controversia. ¿Qué pasa cuando tenemos conflicto, no? Sí, no, aquí para hacerlo más práctico, yo me iría a los cargos corporativos que siempre encontramos en las empresas relacionadas, en donde regularmente en un gasto lo prorratean. Y ese gasto prorrateado, pues realmente no sabes cómo llega, pero generalmente llega en el mes de diciembre y en consecuencia es un tema de una erogación que tienes que pagarle al residente en el extranjero, pero que no sabes qué fue. Entonces el consejo, recomendación, hay que generar un contrato adecuado, hay que darle razón y sustento a ese cargo
que realmente el mexicano, el contribuyente mexicano, realmente reciba el servicio que el extranjero en teoría está brindándole al contribuyente en México. Muchas veces no se cumplen estos elementos, pero sí se cumple el término de sacar el dinero al residente en extranjero, y eso te pone en conflicto, ¿no? ¿Qué sucede? Pues llega la autoridad y empieza una controversia en términos de decir, oye, ¿qué fue? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Realmente el servicio que necesitabas? Etcétera, ¿no? De ahí me paso al análisis de beneficios recibidos, que técnicamente en un management fee, por ejemplo, que regularmente llega también una factura en diciembre, oye, un servicio administrativo para los directivos de Estados Unidos que a lo mejor no entraron de forma concreta a darte el servicio, ¿realmente recibiste el beneficio? ¿Realmente fue para mejorar la actividad del negocio? ¿Realmente iba enfocada a generar un valor agregado a México, el apoyo del extranjero? Entonces, todos estos temas son parte fundamental de la documentación de precios de transferencia y de la razón por la cual se están prestando estos servicios. Bien. ¿De acuerdo? Las operaciones financieras también tienen un tema de fondo. Muchas veces se prestan dinero y a veces no se cobran intereses, o se prestan dinero y a veces la tasa es muy pequeña y se prestan dinero y a lo mejor se dice no me lo pagues en 3 años, sino hasta que cuando tengas utilidades, etcétera. Entonces, todos este tipo de controversias son importantes de revisar para evitar que la autoridad vaya en contra de lo que tú pusiste en el estudio y que al final te finquen también un crédito o eviten que tomes la deducción de estos gastos, ¿no? Perfecto, Gil. Se nos acaba el programa. ¿Algún punto conclusivo? Pues nada más dejar en mente de la audiencia que el hecho de tener una documentación de precios de transferencia adecuada en el tiempo adecuado te puede ahorrar muchos conflictos en el futuro y entrar en una controversia con la autoridad para propósitos de salir de manera limpia, de cumplir en tiempo, pues sabemos que todo está fiscalizado, la contabilidad electrónica, dictamen fiscal, DICIF, anexos 9, sean transparentes para evitarte un conflicto más adelante. Gilardo Olivos, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu plática, por la presentación. Si nos permites, pues la colgamos ahí en las redes para que la gente la pueda ver. Con gusto. Y pues seguiremos en comunicación, explorar el tema de APA y luego ir viendo también el tema para empresas pequeñas, ¿no? Que no todo requieran esos servicios y que luego puedan concebirlos súper onerosos, pero que vale la pena evitar el riesgo financiero, ¿no? Claro, y de hecho la firma justamente está pensando en eso y apoyando ahora en el hoy con el COVID y temas de flujo, pues poder llegar a un acuerdo para tener un ganar-ganar con los clientes y amigos, ¿no? Excelente, Gilardo, muchísimas gracias. Y bueno, pues esto Alejandro. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con el equipo de UTEC aquí en Solo Negocios Radio. Pues que la pasen excelente. Muchas gracias, Gil. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.